comenzar. Yo en las clases, cuando les mando la invitación, espero que se junte la gente en la sala y recién habilito el ingreso, así no me empieza a contar antes el tiempo. Presumo que vamos a dar clases de 40 minutos y ahí vamos a hacer la compaginación del video y voy a volver a enviar un nuevo Zoom. Las clases van a estar fragmentadas en secciones de 40 minutos. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. El video se los voy a subir a través del mail al grupo. Si no está no sé si ustedes han mandado el mail, pero en el WhatsApp, si cada uno puede hacer el mail, poner el mail, así puede armar un grupo donde subir el Google Drive a las conferencias, el video, y las filminas que también le voy a compartir para estudio y algún otro material. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Segundo, ahí está, acá. Bueno, nosotros vamos, en la asignatura Teoría de la Elasticidad, nosotros vamos a introducirnos en el estudio del sólido deformable. Vamos a ver qué es un sólido deformable y por qué nosotros modelamos la estructura con sólidos deformables, cuáles son las hipótesis y cómo se resuelve este problema de las estructuras formadas por sólidos deformables. Acá esto que vamos a ver primero es una introducción y un poco un recordatorio de lo que hemos visto en ingeniería civil hasta ahora de estructuras. Ustedes han estado estudiando en los cursos anteriores, en el curso anterior, la estática de los cuerpos sólidos rígidos. Esto es decir, una viga, o este elemento que tenemos acá, que les voy a señalar, denominamos viga, es un sólido, puede estar constituido por un sólido deformable o un sólido indeformable. En el curso de estática, esa viga se la ha propuesto como un sólido indeformable. Un sólido indeformable es una pieza, un elemento que al colocarle cargas, fuerzas sobre él, no se deforma, como lo dice el nombre. Es decir, si yo planteo esta viga, la vuelvo a señalar acá, apoyado, como ustedes ya saben, en apoyos que restringen 1 o 2 grados de libertad, significa que impide el movimiento. Por ejemplo, este punto que está acá no se puede mover coordenadas X e Y, en ninguna de las dos direcciones en el plano, y sabemos que se podría desplazar, este tipo de vínculo, pero no puede moverse en la dirección perpendicular a la línea que permite el desplazamiento. Bueno, ese sólido es indeformable, es un sólido irreal, porque los sólidos con que nosotros trabajamos en la ingeniería siempre son deformables, pero en la consideración de presentarlo como un sólido o rígido, que para nosotros es lo mismo, indeformable, nos da la posibilidad de resolver las reacciones vinculares, o sea, las fuerzas que se generan en los vínculos donde ese sólido está tomado. Entonces, esta viga que está tomado en este punto y en genera en ellos, yo voy a repetirlo, porque ustedes ya lo saben, fuerzas vinculares. Estas son dos direcciones porque ese vínculo restringe X, Y. Hay cosas que yo ya las doy por supuesta porque ustedes han hecho el curso de la resolución de la estática de los cuerpos sólidos rígidos. Y acá sabemos que es 1. Entonces, este sistema así planteado, llamado isostático, que significa que va a tener tres vínculos a resolver, se lo puede hacer a través de un sistema de ecuaciones de este tipo. Es decir, una proyección de fuerzas, vamos a ver activas y reactivas en X, otra en Y, si fuera en el espacio sería también en Z, ecuación de momento. Es decir, nosotros podemos resolver planteando
como es, planteando proyecciones sobre X e Y, nuestras incógnitas y así resolver el sistema y qué sería la resolución. Y bueno, dar el valor de cuánto es esta reacción B. Y acá tenemos una reacción A horizontal y una reacción A vertical. Entonces, estas tres ecuaciones, o cuatro, si fueran en el espacio, ¿no es cierto?, nos permitiría resolver para sistemas que tienen igual cantidad de vínculos que incógnitas, el sistema reactivo de estabilidad. Entonces, plantea la fuerza, sacamos la reacción. Y lo podemos hacer en esta condición de que es un sistema rígido. ¿Por qué? Porque tenemos tantas ecuaciones necesarias para resolver el problema. Lo mismo sería en esta ecuación de cables. Voy a mostrarle acá, a la derecha. Es decir, tenemos una fuerza que está colgando de dos cables. Bueno, ¿qué me interesa saber? Y bueno, saber cuánto valen las reacciones acá, y la tensión, y después la tensión en los cables. En esto que está acá se puede resolver fácilmente, porque yo tengo que la fuerza que está aplicada se resuelve en dos direcciones, porque sabemos descomponer una fuerza en dos direcciones. Entonces, conocidas las fuerzas que viajan por los cables, conocemos las reacciones vinculares. Es un sistema isostático de dos fuerzas concurrentes. El hecho de que yo sepa descomponer una fuerza en dos direcciones conocidas me permite resolver este sistema considerado como isostático. En el último caso de cuerpo, y se considera estos cables como indeformables. No tengo que hacer ninguna hipótesis de deformación. ¿Por qué? Porque puedo siempre resolver F en las direcciones de los cables. Un sistema, recuerden, en el cual puesto F y dadas las dos direcciones, se descompone y entonces me permite sacar los cables sin hacer ninguna hipótesis de que se deforme o no se deforme. Esos cables son indeformables y los resuelvo. Lo mismo podría, con un poquito más de análisis, resolver este problema que está acá, el arco de tres articulaciones isostático. Si bien acá tenemos cuatro elementos HA, HB, RA y RB, bueno, se va a resolver el sistema con proyección de fuerzas y con toma de momento. Y veremos que HA será igual a HB, por lo tanto, el sistema es isostático y se resuelve con la consideración que es rígido. Yo no he hecho ninguna hipótesis de formación para ninguno de estos tres elementos considerados isostáticos. Ustedes lo han visto en el curso de estática. Tiene igual cantidad de vínculos, grado de libertad, y bueno, se aplican estas ecuaciones y resolvemos el sistema. Ahora, puede ocurrir esto. Que tengamos, por ejemplo, tres cables. Ya no es un sistema de dos cables considerado isostático, sino que es un sistema de tres fuerzas concurrentes en un punto, o sea, la fuerza F. Ya no podemos resolverlo en tres. No hay resolución de una fuerza en tres direcciones. Entonces, no podemos resolver este sistema de tres cables, la fuerza que en tres cables, porque es un sistema considerado hiperestático y que la única manera de abordarlo es considerar que los cables se deforman. Entonces, yo tengo demasiadas incógnitas acá para resolverlo con las ecuaciones como es de proyección de fuerzas. Pero si yo, como necesito ecuaciones adicionales, voy a recurrir a la consideración de que estos cables son deformables. Entonces, el hecho de que se deformen, fíjense que acá yo le he dibujado a la izquierda sin deformación y a la derecha la realidad, tres cables como sería la realidad, es decir, tres cables de acero o de alambre, lo que sea, son deformables. El hecho de que sean deformables implica que este punto F
lleva los tres cables juntos. Entonces habrá relaciones de deformación entre cada uno de ellos. Es decir, a esto que decimos acá que le dije se llevan los tres cables juntos, cuando F es aplicado, el punto baja, un diferencial de B o delta B, como le quieran llamar, baja, pero los tres cables bajan, ese punto hace que se estiren los tres cables y debe haber una compatibilidad, es decir, el cable que está a la derecha no puede bajar 2 centímetros verticales y el de la izquierda 3 centímetros. ¿Por qué? Porque están juntos. Entonces ya indica una ecuación llamada ecuación de compatibilidad de deformaciones. Entonces resulta que para resolver un sistema hiperestático de tres cables debo recurrir a deformaciones. Y para recurrir a deformaciones debo considerar que estos sólidos, caso son cables, son deformables, ya sea de goma, de acero, madera, lo que sea, siempre que sean deformables. Poca, mucha la deformación, o sea, que sean más rígidos o menos rígidos, pero deben ser deformables. Y por eso puse en ambos casos, bueno, en este caso, veamos el de la izquierda, podemos decir que en ambos casos se observará que solo se puede resolver a través de una consideración sólido formable. Este arco, que fíjense, este arco, si yo vuelvo a la anterior, Elvina, es muy parecido, pero no son iguales. ¿Por qué? Porque este tenía una articulación ahí y este que presento ahora no tiene la articulación. ¿Cómo es eso? Bueno, la articulación del anterior le conduce al arco, es un arco articulado, un arco con una articulación que es isostático. En este caso es hiperestático, no está la articulación, y en el caso anterior, el hecho de que tenga la articulación me posibilita de que yo pueda decir que respecto a este punto, todas las fuerzas de la izquierda, todas las fuerzas de la derecha, tiene un momento nulo, porque al haber una articulación, saben que en ese punto el momento es nulo, entonces me da una ecuación adicional, yo coloque la articulación, es decir, en un arco, si yo le coloco una articulación, puede ser en el centro o en otro punto, en ese punto donde yo coloco la articulación, esa articulación, ese punto que giro, disculpe, un lápiz óptico por acá está, ese punto que tengo acá, significa que me va a brindar una nueva ecuación. En el caso del arco que presento ahora no tiene la articulación, por lo tanto, nos falta una ecuación. Y esa ecuación se puede lograr con la consideración de un sólido deformable. Fíjense el arco, este arco. Si yo considero, esta sería la presentación del problema, y acá este vínculo le he dejado que se desplace. O sea, así como está planteado en la instancia 1, ninguno de los dos vínculos se puede desplazar, pero si yo a uno de ellos le coloco unas rueditas y lo dejo desplazar, como ahora es deformable, imagínenlo, esto en ingeniería hay que intuirlas primero a las estructuras, imaginarle, y después ponerse a hacer cálculos. El calculista o el ingeniero estructuralista tiene que primero pensar la estructura, su funcionamiento, y después podemos aplicar teorías y podemos aplicar fórmulas, algoritmos, software, pero la estructura tiene que estar en la cabeza del calculista. Entonces, imaginémosla esta estructura. Si yo le pongo dos rueditas acá y le pongo la carga acá, esto intuitivamente observamos que se deformaría, ¿cierto? Eso es una intuición que si lo hacemos en la realidad, pongan una regla curva, lo que ustedes quieran, y van a ver que se abre. Y se abre si como este está fijo, la apertura se hace hacia allá. Bueno, ese sería el primer paso. Entonces, en 1A, de 1 paso a 1A, permitiéndole el movimiento, y se desplaza un delta, o D, o B, lo que quieran llamarle, es el desplazamiento, imaginémoslo. Ahora, bien, se desplazó. Ahora, si en vez de decir que estaba fijo el vínculo y no tenía la ruedita, le pongo una fuerza que lo restituya acá, en
en el paso 1B, lo llevo, puedo calcular esa fuerza, o sea, la podría medirlo con un dinamómetro, medir esa fuerza, pero después con los distintos procedimientos y métodos de cálculo podemos calcular y calcularíamos HB. Y entonces, una vez que está calculado HB, acá las incógnitas son 3 y el número de ecuaciones que ponemos son 3. Entonces, esta situación del arco biarticulado, pero ahora elástico, es estático, es posible resolverlo a través de un método que contemple la deformación del mismo. Entonces tenemos acá un sistema hiperestático resuelto a través de un método que, y hay otros métodos, pero todos ellos van a considerar la necesidad de colocar como material ese arco, ya no un arco rígido, estático, indeformable, como era el de la filmina anterior, sino en un arco que se puede deformar. Que se puede deformar, que se puede cambiar la forma, se puede alargar, se puede cortar, cambia la forma, se deforma. Eso ya entendemos como deformación, es decir, la deformación de un sólido, tengo este sólido, le aplico una fuerza. ¿Qué significa la deformación? Y que cambia la forma. Seguramente en este caso, al haber acá una reacción, se va a alargar. Es un cambio de forma, de dimensión, eso es la deformación de un sólido. Entonces, estamos que para qué ahora no, creemos este problema que ahora son deformables, y es que si no son deformables, nosotros no podríamos resolver un montón de estructuras, como por ejemplo los edificios, tanques, donde necesitamos adoptar hipótesis de formación para poder resolver los sistemas hiperestáticos, y por otro lado, medir esa deformación. Porque nosotros, si tenemos una viga, y ahora la voy a dibujar como una viga continua, esto no se puede resolver en estática, salvo la viga Herbert, que tiene una articulación intermedia. Las vigas continuas no se pueden resolver hiperestático, sino es a través de pensarlo como un elemento que se deforma. Pero aparte de considerar lo deformable, nos da la posibilidad de resolverlo a través de métodos adecuados, aparte nos da la realidad. La viga, en la práctica, en un edificio se deforma, entonces debemos saber cuánto se deforma. Puede formarse 40 centímetros, puede, al ser mucha esa deformación, molesta el tránsito, molesta visualmente, etc. O sea, tiene problemas de servicio, de funcionalidad, el hecho que sea muy deformable. Entonces, el hecho de considerar a las estructuras deformables nos da métodos para resolver sistemas que de otra manera, con consideración del cuerpo rígido, no los podemos resolver, y por otro lado, nos dice cuánto vale esas deformaciones, cuánto se deforma. Acá tenemos lo que llamamos un descenso de la viga en este punto, acá tenemos un descenso y acá tenemos una rotación. El apoyo rota la viga, y bueno, entonces será una deformación de tipo angular. O sea, si yo tengo esto, la viga deformada, voy a exagerar así, un lado es se llama generalmente delta vertical, y por otro lado hay una rotación, es decir, todo punto se mueve, se desplaza en una dirección y rota. Entonces esas son deformaciones, las rotaciones, los descensos son deformaciones, y solo son posibles en los cuerpos deformables. Entonces, de ahora en más, la asignatura de estructura, estructuras 3, resistencia a materiales, hormigón armado, estructuras metálicas, se va a trabajar con cuerpos reales, que son sólidos deformables. Bueno, y lo que comienza haciendo acá en esto que esta filmina que hemos hecho, la cátedra, y que ustedes deben ir siempre estudiando a medida que avanzamos. No es cuestión de que yo dé la clase y nos olvidemos hasta la clase que viene, sino que conviene leerlo. Mínimo estas filminas como para hacer la clase. Hay bibliografía, todo lo que les va a dar un mayor conocimiento de
tema que estamos desarrollando, ¿sí? Pero tienen que, para la clase siguiente, y es la manera de llevar una asignatura, ya sea esto o cualquier otra, es siempre leer, estudiar para la clase siguiente los conceptos que se han dado en la clase anterior. Entonces, nosotros acá vamos a definir el sólido deformable, vamos a definirlo, y es un sólido deformable ideal a los cuales los sólidos deformables reales, la madera de esta mesa, el hormigón de una viga, las barras metálicas de una estructura, comparten esas propiedades, o son muy, digamos, no son exactamente que son a la perfección, por poner una cosa, sino que las propiedades que tiene un sólido deformable real se aproximan en mayor o menor medida a estas propiedades ideales que estamos definiendo acá. Hay sólidos que, por ejemplo, como la madera, que ustedes saben que tiene nudo y puntos por ahí que no tienen continuidad, bueno, se aproxima menos que, por ejemplo, el acero. El acero se aproxima un poco más, bastante, al sólido ideal. La madera, bueno, hay maderas que tienen mucho nudo, lo cual hace que tengan discontinuidades que se le pueden aplicar las leyes del sólido deformable ideal, pero con mayores coeficientes, vamos a ver, de seguridad, porque hay mayor dispersión de los parámetros respecto del ideal. Bueno, entonces vamos a empezar definiendo un sólido deformable ideal, porque el real, si va a asimilar, no puedo definirlo porque hay miles de materiales, cada uno comparte algo con las propiedades del ideal, pero no a la perfección, pero se le pueden aplicar en mayor o menor medida todo lo que podemos deducir para un sólido ideal. Nosotros vamos a deducir teorías, métodos, prácticas sobre el sólido ideal que son aplicables a medida que más se aproxima el real al ideal, se ajustan más los resultados, ¿no es cierto? Entonces vamos a hablar del sólido ideal. Podemos aplicarle dentro de un cierto entorno de las informaciones y las teorías elaboradas para el sólido ideal. Bueno, son tres las condiciones iniciales y una más que vamos a ver después, cocina filmina, pero podemos hablar de la continuidad como número uno. Existen continuidad de las propiedades a través del sólido del sólido. Por ejemplo, si yo analizo este sólido fuera un pedazo de acero, es un sólido real, pero se asemeja bastante al sólido ideal. Y este es otro trozo de acero, otra fracción de acero, y le he puesto acá un agujero, una articulación entre las dos, una unión, ¿no es cierto? Yo puedo decir que el sólido 1 es un sólido continuo, porque tendría las mismas propiedades en todos sus puntos. ¿Y cuáles son esas propiedades? Por ejemplo, la propiedad de la densidad, la propiedad de la rigidez, de la deformabilidad. Y yo vería que si tomo el acero y lo analizo en un punto u otro, ¿no? Hay una continuidad, continúa. Uno está unido, un cuadradito, por decir, entonces un grano está unido al otro, está en forma continua. Pero ¿qué pasa? Y en el sólido 2 vería las mismas propiedades. O podría ser otro material, ¿no es cierto? Pero no importa eso, pero dentro de ese material es continua. Yo voy midiendo la densidad una y sigue continuo. Sin embargo, cuando llego a la articulación se corta ahí. Termina un sólido y empieza otro, ya sea del mismo material o de distinto, es otro. Entonces, no hay una continuidad material entre los dos. Está la articulación, y yo la articulación los puedo separar, ¿no es cierto? Y aunque no los pudiera separar, puede girar uno respecto al otro, no hay una continuidad material. No es continuo. Es decir, qué sé yo, imagínense la propiedad de la conducción eléctrica. ¿Sí? Este es un metal y conduce electricidad, el otro también, pero en la articulación yo le pongo un elemento que no conduce la electricidad, bueno, no sería continuo. Las propiedades de conductibilidad eléctrica no es continuo, entonces ya no es continuo, es un sólido continuo. Imagínenlo, estas cosas, o un sólido, por ejemplo, tengo esta viga apoyada sobre un pilar.
y está apoyada. No hay continuidad ahí, hay un plano que puede a lo mejor hasta tener, ¿no es cierto? O si no lo tiene lo mismo, hay un plano de discontinuidad. Bueno, en este caso la articulación corta la continuidad, en este caso ese plano, esa línea de corte entre las dos corta la discontinuidad. O sea que entonces no lo puedo considerar como continuo. El segundo es la homogeneidad. Homogeneidad, material homogéneo. Cada punto, y le llamemos diferencial de diferencial de volumen, es un punto. Un punto másico, ¿no es cierto? Es un punto material, grano, si quieren ponerle así, darle una medida. Me quedan 10 minutos para este Zoom y enviar el otro, ¿no? Cada punto de eso que yo tome, dice que tiene las propiedades del sólido total. Es decir, si yo tomo un cubito por acá o uno por acá tiene, por ejemplo, la misma densidad que sabemos que es la masa por unidad de volumen, o el mismo peso específico que tiene el peso sobre unidad de volumen. Es decir, todas las propiedades, o por ejemplo, veremos otras propiedades más relacionadas con la deformabilidad, como puede ser la rigidez. Cada punto que nosotros saquemos de acá y hagamos un ensayo, nos va a indicar que es el mismo material, es homogéneo. Cada punto del sólido ya posee el ADN, por así decirlo, si estamos el ADN, es decir, como uno hace el ADN en la sangre, la saliva del mismo ADN. Bueno, sería más o menos una cosa así. Las propiedades de cada punto tienen las propiedades del sólido en su total. Lo último que está acá es la propiedad de ser isótropo. La isotropía significa que tiene las mismas propiedades en todas las direcciones que lo querramos analizar. Es decir, yo le puse como ejemplo acá a la derecha la deformación, la propiedad de la propiedad de la deformación. Que esa es una propiedad de la deformación. Yo le aplico una fuerza de 1 kilo, se deforma, póngale 1 milímetro. Le aplico 2 kilos, 2 milímetros. Es una deformación proporcional a la fuerza. Es una propiedad. Que podría ser otra propiedad, que le aplique 1 kilo, se deforme 2 milímetros. Le aplico 2 kilos, se forma 4, es otro. Pero ya no es la misma proporcionalidad. Entonces, esa propiedad física de la deformación en todas las direcciones, de la deformación, si es isótropo, la tendrá en todas las direcciones. Es decir, si yo le aplico una fuerza de 1 kilo en la dirección vertical, o sea, ahí marcado como E, se deforma un valor EI, póngale 1 milímetro. Y si yo deformo con una fuerza también de 1 kilo horizontal, la dirección X, el mismo cubito, se deforma también 1 milímetro. Es decir, tiene la misma razón de proporcionalidad en ambas direcciones, por lo tanto podemos decir que es isótropo. Y si analicé en general, si hago en X y en Y, seguramente en cualquier dirección será lo mismo si el cuerpo cumple con la isotropía. Lo debe cumplir para todas las direcciones. Por ejemplo, la madera. La madera que tienen fibras, ustedes han visto que la madera es un conjunto de madera natural, ¿no? Pensada en una madera natural tiene la fibra en una dirección. Es un material anisótropo, no es isótropo. ¿Por qué? Porque si yo tomo este cubo y le aplico una fuerza en esta dirección, lo estiro, se estira a un determinado valor. Ahora, en la dirección de la fibra, lo aplico así, se va a deformar menos. Tiene más rigidez a la deformación, es más rígido, se deforma menos por unidad de fuerza. Entonces, en la madera se le va a aplicar muchas de las leyes del cuerpo sólido deformable isótropo, pero no todas. Hay, por ejemplo, resolución de esfuerzos que deben ser considerados de otra manera en una dirección o en otra. Por eso se habla de resistencia en la madera perpendicular a la fibra y paralela a la fibra, porque es un material anisotrópico. Uno de los casos que siempre se da como anisotropia a la madera, y aún así se le aplican con mayor resguardo de seguridad, leyes y teorías materialistas. Entonces,
Hemos visto continuo, homogéneo e isótropo. Ya vamos a agregar la propiedad de la elasticidad lineal. Sólido se deforma proporcional a la fuerza aplicada. Yo ya se lo he anticipado, ahí ya le he comentado algo. Proporcional. Vamos a ver cómo se puede representar en una curva. Tensión de formación, fuerza. Tensión, vamos a ver lo que es la tensión de formación como una linealidad. Le aplico 1 kilo, se deforma 2 milímetros, le aplico 2 kilos, se deforma 4, le aplico 3 kilos, se deforma 6, en fin, es el doble porque tiene una razón de proporcionalidad. Eso se llama el sólido, se deforma proporcionalmente a las fuerzas aplicadas o elasticidad lineal. Por otro lado, en esos sólidos, una vez que nosotros sacamos la fuerza, el sólido vuelve, es decir, un sólido, a ver, un poquito esto, un sólido, le aplico 1 kilo, así se deforma, de 1 centímetro. Le aplico 2 kilos, 2 centímetros. Le aplico 3 kilos, 3 de bueno. Entonces, pero una vez que yo saco la fuerza, el sólido retoma la posición inicial. Eso se llama elasticidad lineal, y tiene una calidad de una condición de restitución a las dimensiones originales. En otro caso, no fuera una elasticidad, fuera una deformación y retorna a lo anterior una vez sacada la fuerza, estamos en un cuerpo carácter plástico, las deformaciones quedan de formación remanente. Imaginen esto, por ejemplo, un pedazo de masilla o el plomo, el estaño. Usted agarra una barra de estaño y dobleenla, no vuelve a la condición inicial, deje y póngala en la mesa y sigue doblado. Ese es un cuerpo plástico, un sólido deformable de carácter plástico, tiene la propiedad de plasticidad, porque una vez deformado no retorna. En cambio, si esa fuera, por ejemplo, una barra de acero, una regla de acero, y yo la flexo, por supuesto, todas tienen un periodo plástico, vamos a ver la determinada forma, pero en cierta manera el estaño bajo ninguna deformación vuelve. En cambio, una regla de acero, si estuviera en la clase le mostraría una de plástico y una regla de acrílico, por ejemplo, vuelve a la condición inicial porque tiene una deformación de carácter elástico, o que el estaño, la masilla, tiene una deformación de carácter plástico. Bueno, vamos a hacer una cosa, como quedan 2 minutos, yo corto acá y le mando otro Zoom para que sigamos viendo, hablando del sólido deformable. Esperen minutos para el video y le mando el próximo Zoom. Vamos a definir acá lo que llamamos propiedades del sólido ideal y que las asimilábamos a sólidos reales, o sea, en la mayoría de los casos que lo utilizamos comparten estas propiedades, alguna tiene una pequeña dispersión, pero responden bien a las teorías para la consideración de estas 3 hipótesis, que es el sólido es continuo, que ya habíamos dicho que era homogéneo, isótropo, y habíamos agregado algo más sobre la elasticidad proporcional a la fuerza, y ya lo vamos a ver más adelante. O sea que es deformable, pero no se deforma de cualquier forma, sino que cada sólido responde a una ley de deformación, o una ley que vincula las fuerzas aplicadas a las deformaciones operadas por el sólido. Bueno, tenemos que hablar de fuerza. Algunas de estas cosas ya las han visto, ¿no es cierto? Pero en física no se habló de la masa, por ahí en estática, porque se lo consideran deformable. Nosotros vamos a repasar un poco y vamos a considerar las fuerzas actuantes, un sólido. Fuerza, todo edificio, construcción, obra de ingeniería civil sobre los sólidos operan fuerza. Por ejemplo, el viento, el apoyo de otros elementos, las cargas, las personas que están transitando una pasarela, por ejemplo, un puente. Los vehículos son todas fuerzas actuantes sobre esto. Es decir, tenemos un puente, así esquematizándolo, y el tránsito,
una fuerza, un camión, un peso, una masa actuante, una fuerza actuante sobre el puente, este que está acá. Bueno, eso son las fuerzas. Para darle un carácter real, porque se habla fuerza, ponemos F, FH, ¿por qué? Bueno, las fuerzas son eso en ingeniería, son las interacciones entre los cuerpos, apoyar un tanque de agua sobre un soporte, eso es una fuerza que actúa. Esa fuerza actuantes podemos dividir, podemos clasificarla. Una son las fuerzas exteriores. Las fuerzas exteriores, si se supone un sólido con sus propiedades de continuidad, homogeneidad, isotropía, veremos que están sometidas a dos tipos de fuerzas exteriores. Una son las fuerzas, estas que están acá abajo, la digo, espero que a ver de ejemplificar, como por ejemplo un camión sobre un puente, es una fuerza de superficie, está apoyada o vinculada a algún tipo de bulón, lo que sea, pero está actuando en la superficie del sólido. Actúa en la superficie del sólido y puede ser puntual, como veíamos en estática, o repartida, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta fuerza, tenemos acá un camión con las ruedas, cada una de esas ruedas se la puede considerar como una carga puntual, en principio, sería este caso, pero también si la pensamos a esa rueda apoyada en una impronta que es la deformación de la goma, usted ha visto que apoya sobre una superficie, entonces resulta que esa su fuerza aplicada en forma puntual, en realidad en el caso de la goma del auto, camión, está apoyada sobre una superficie, entonces se transforma esa fuerza en la consideración como una fuerza de superficie. Era una fuerza puntual, pero ahora es superficie. En realidad las fuerzas puntuales, como cargas concentradas puntuales, es una idealización también, porque siempre hay un apoyo, es decir, nosotros tenemos una viga y apoya otro elemento, por ejemplo, con otra viga, una columna, esa columna se la considera como una carga puntual, pero en realidad también es una carga por unidad de superficie, porque esta columna que está acá, el cuerpo real, siempre tiene un área. Entonces se habla de fuerza por unidad de superficie. Se define en términos teóricos la fuerza concentrada ideal, una fuerza aplicada sobre una superficie cuando la superficie tiende a cero, ¿no es cierto? Es un punto. Pero en general siempre las cargas están aplicadas sobre una superficie. Bueno, sea una consideración en otra, son fuerzas exteriores, son acciones de otros cuerpos sobre el sólido que estamos analizando. Por ejemplo, una carga con unidad de superficie, con unidad de longitud, es la que nosotros analizamos en estática. Teníamos la viga, teníamos una carga acá arriba, y la definíamos como Q, como, por ejemplo, kilonewton, metro sobre metro. Por cada metro hay un kilonewton. Bueno, si es por área, se habla de kilonewton por metro cuadrado, sobre metro cuadrado. Entonces, esas son las fuerzas por unidad de superficie. Son acciones externas al cuerpo que estamos analizando. En cambio, las fuerzas de masa son fuerzas propias del cuerpo, es decir, el peso del cuerpo es lo que pesa este pequeño volumen diferencial integrado en todo el cuerpo, es el peso total del cuerpo, y ese peso se define como una densidad por unidad de volumen, y hablamos de masa. Entonces la masa es la densidad por el volumen, ¿sí? Y es algo interno. Si a esa masa le otorgamos la aceleración de la gravedad, lo transformamos esto en una ecuación de peso, y entonces tenemos que el peso de la unidad de volumen se denomina peso específico. O sea, esa sería la diferencia entre la masa y el peso, ¿no es cierto? Está en la aceleración gravitacional. Fuerzas gravitacionales provocan el peso. Entonces, son estas fuerzas de masa, porque la masa que contiene, toda la masa que contiene se materializa a través de los efectos gravitacionales en fuerza.
cambio, si por ejemplo está girando un sólido, la masa se materializa en una fuerza centrífuga, en este caso este, este, centrípeta, en otro tipo de fuerza, pero en realidad la propiedad es la masa. Está en un campo gravitacional, esa masa provoca fuerzas gravitacionales. Si esa masa está en un campo de aceleraciones por una rotación, nos provoca fuerza centrífuga. Es decir, la propiedad interna es la propiedad de la masa. Bueno, y entonces nosotros tenemos que es una fuerza interna del cuerpo, no la podemos eliminar. En esta, si yo elimino la acción de otros cuerpos exteriores, elimino la fuerza exterior, y la fuerza de masa no la puedo eliminar, siempre la va a tener. Y esa fuerza de masa se transforma en nuestro sólido en lo que es el peso propio. Por eso a veces se habla mucho, una viga tiene las fuerzas que soportan, la que estudian siempre, sacan la raíz, y el peso propio. El peso propio. En estática, como no se trabaja con sólidos reales, el peso propio pasa como una fuerza más, pero en realidad es una fuerza interna. No hay cuerpo que no tenga masa y por lo tanto no hay cuerpo que no tenga peso. Mayor o menor medida siempre tienen peso. Es una fuerza intrínseca al sólido, no se la puede eliminar, fuerza de masa. Campo gravitacional, trabaja en fuerzas gravitacionales, en un campo inercial, de aceleración, se transforma en fuerza de inercia. La fuerza problema. Entonces tenemos fuerzas de masa y fuerza de superficie. Y la fuerza de superficie, acá, no lo dije, no lo está puesto, pero se lo comento acá. Las fuerzas exteriores pueden ser activas, que son las fuerzas que provienen de la interacción con otros cuerpos, o fuerzas reactivas. ¿Fuerza de superficie activa o reactiva? Fíjense, ¿cuál es la diferencia entre una fuerza activa y una reactiva? Y bueno, si no hay fuerza activa, no hay fuerza reactiva. Quiere decir que las fuerzas reactivas aparecen ante la materialización de fuerzas activas. No haber fuerzas activas. Una de las fuerzas activas se elimina la fuerza reactiva, es dependiente de la fuerza reactiva. Es decir, en los vínculos se materializan fuerzas reactivas cuando se propone una fuerza activa. La diferencia entre fuerza activa y reactiva. Las fuerzas activas se materializan en los vínculos ante la aparición de una fuerza activa. Bueno, ahora vamos a entrar en un concepto que se trabaja en la teoría de los sólidos deformables, que es un concepto teórico que requiere imaginarlo, es decir, cuando yo tengo un sólido, le aplico una fuerza exterior activa, aparecen los vínculos, están acá, por ejemplo, aparecen fuerzas reactivas. Y el cuerpo sólido, como es sólido deformable, como es sólido deformable, la palabra se deforma. Entonces, puedo observar que se deforma. Todo, por más rígido que sea, con un poco de práctica, uno ve que se deforma. Algunos se ven más que otros, va a depender de una serie de parámetros, pero se puede observar la deformación en un sólido. El concepto que vamos a introducir ahora es un concepto derivado, un concepto teórico que es el concepto de tensión. No se puede observar la tensión, salvo con una aparatología especializada, se lo podría medir, pero no puedo observar visualmente que un cuerpo está tensionado, está deformado, o sea, la tensión, esta que lo vamos a definir ahora, provoca una deformación y esa es lo que observamos, o sea que así la tensión es un concepto abstracto que debemos imaginar y que no tiene una visualización, claro, no se le puede visualizar la tensión, sí la deformación. Puede medir la tensión con algún instrumental, pero la deformación. Entonces, siempre los instrumentales lo miden a través de la deformación. Es un concepto teórico de tensión. Bueno, vamos a considerar este sólido que tengo acá planteado, este sólido, acá, le hago un círculo para que sepamos en dónde estamos trabajando, en este sólido.
que tiene un conjunto, como ustedes ven ahí, tiene un conjunto de fuerzas, F1, F2, FI, Q1, Q2, QI, RA, lo que quieren llamarle, son un conjunto de fuerzas activas y reactivas, porque hablamos que este cuerpo está en equilibrio, dice ahí, con las fuerzas exteriores. Si no tuviera equilibrio, no estaríamos hablando de un sólido en la condición que queremos analizarlo ahora, sería un sólido en movimiento, como se estudia física, mecánica racional, ¿no es cierto? La cinemática, la dinámica se estudia con sólidos en movimiento. Nosotros acá en teoría de la elasticidad y en resistencia de materiales, para nosotros el sólido está en equilibrio estático, no se mueve. Puede estar en equilibrio en movimiento, con las fuerzas que lo empujan y las reacciones inerciales. Eso se llama equilibrio en movimiento. Es decir, si yo empujo un sólido, este sólido, carrito, lo empujo con una fuerza en aquella dirección, y el cuerpo se mueve, y al moverse se acelera y va acelerando, y entonces la aceleración por la masa genera una fuerza inercial, y es un equilibrio en movimiento, un equilibrio dinámico, y se puede determinar entonces la aceleración, esa ecuación de fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, es decir, es la fuerza inercial, es un equilibrio en movimiento. Nosotros acá en la teoría es que si estudiamos fuerzas que no lo mueven al sólido, porque el equilibrio está con reacciones no inerciales, sino que son reacciones activas, que impiden el movimiento vincular, está vinculado el sólido, entonces no se mueve. Las reacciones están en vínculos fijos. Bueno, entonces está en equilibrio, un equilibrio estático, no se mueve. Fuerza F1, F2, FI, Q1, si yo hiciera la proyección en X, Y, Z, vería que está en equilibrio, no se mueve. A ese sólido en equilibrio yo lo puedo cortar con cualquier plano. Imagínenlo, le paso un papel, tengo el sólido y le paso una hoja de papel, yo estoy seccionando, eso se llama seccionar el sólido, un cuchillo lo corto, podría ver las dos partes, ¿no es cierto? Está cortado, seccionado, por eso es una sección. Se secciona y se estudia esta forma. Al seccionar el sólido aparece una impronta, ¿no es cierto? Que es como está más o menos dibujado ahí, algo así. El corte. Entonces es como que lo divido. Y resulta que acá el concepto analítico nos dice, o sea, el análisis de esto, lo hacemos intuitivamente, que si está seccionado por un plano, lo de la derecha no se puede mover, lo impide lo de la izquierda y viceversa. En el plano hay un estado de presión entre los dos lados, fuerzas que hace que uno se apoye en el otro. Si yo le saco la mitad derecha, le elimino, el sólido se va a ir para la derecha o para donde sea, pero ya no va a estar va a quedar en esa posición, porque lo que le está manteniendo es la parte de la derecha. A la izquierda la mantiene a la derecha y la derecha a la izquierda, es decir, está en un estado de equilibrio las dos partes. Bueno, ustedes cuando hicieron el estudio en estática y en física, ustedes saben que un sistema de fuerzas se puede finalmente resumir en una resultante. Todo sistema de fuerzas me da en definitiva una resultante. Entonces, si yo analizo todas las fuerzas de la izquierda, obtengo una resultante FI, que es una fuerza, resultante de un sistema de fuerza, una fuerza que tiene dirección, módulo y sentido. La fuerza FI es la resultante de toda la fuerza de la izquierda, en morada, en magenta, ahí está la fuerza de la izquierda. Y lo mismo puedo hacer con la fuerza de la derecha. Entonces tengo un vector FD, fíjense que es un vector le llamo FD, que era un vector, era una magnitud que tiene módulo, dirección y sentido. No puedo decir
no es como el número escalar, que es un solo valor. Acá tengo que definir 3 parámetros para un vector. ¿Cuánto vale la longitud? ¿Cuál es la dirección del espacio? El plano, si fuera el plano, en este caso en el espacio, y cuál es el sentido con un eje de referencia. Si yo tomo el punto donde va la resultante pasa por ahí, veré que el sentido de la derecha es hacia el punto, desde la derecha, y en cambio el de la izquierda es hacia el punto, desde la izquierda. Y por un problema de equilibrio, por una situación de equilibrio, esas dos resultantes tienen la misma dirección, el mismo punto de aplicación y diferentes sentidos. Porque si no, el cuerpo se estaría moviendo hacia la izquierda o se estaría moviendo hacia la derecha o quizás estaría rotando. Si las dos fuerzas fueran iguales, estarían desplazadas una distancia, habría un par que el cuerpo estaría rotando. Entonces, la única posibilidad que cumpla con el equilibrio que yo le planteé inicialmente es que estos dos resultantes de izquierda y derecha sean colineales y del mismo módulo y tengan distintos sentidos. Es la única manera que se dé el equilibrio. Por lo tanto, la parte de la izquierda se resume en una resultante de izquierda y la de la derecha en una resultante de derecha. Y el punto donde se aplican las dos, en el plano pi, que he designado, se llama centro de presión. Centro de presión sería el punto donde las dos se encuentran. Entonces, este estado de equilibrio se consiste en la aplicación de la FI sobre la FD a través de la transmisión sobre el plano pi. Bueno, esta transmisión, así en un esquema de fuerzas resultantes, es en un punto, pero en realidad parte de la izquierda está apoyada sobre la parte de la derecha en una serie de fuerzas elementales que tienen en la izquierda como resultante FI y todas otras conjuntos de fuercitas, por así decirlo, fuerzas pequeñas, que sumadas o integradas en todo el área me da como resultante. Es decir, que si bien nosotros podemos pensar a la parte izquierda como una resultante izquierda y la parte derecha como una resultante derecha, en realidad en el plano pi se producen un montón de equilibrios en cada uno de los puntos. Entonces, en cada área, ahí está, y lo he puesto acá, lo he agrandado el dibujo, cada área se da un área elemental que tiene una superficie delta SI con un vector delta FI. Sería la sumatoria de los delta FI me da la fuerza izquierda. Y la sumatoria de los delta FD me daría la resultante a derecha. Es decir, en cada una de las áreas, hay no solo, pero en cada uno de los infinitos puntos, porque recordemos que el área está en este contorno, que son infinitos puntos, se define un vector infinitamente pequeño, pero que sumado o integrado en toda el área, me da la resultante izquierda o la resultante derecha. Ustedes recuerden que la diferencia entre una sumatoria y una integral es un simple paso, es que la sumatoria se suman en un número finito de divisiones, como que lo divido en 1000, 10.000, lo que sea, pero siempre finito. En cambio, la integral supone una extensión a los infinitos puntos a través del cálculo matemático, ¿no es cierto? Entonces, la transmisión se hace en cada una de esas áreas elementales con una fuerza elemental. Y entonces, el área total es la sumatoria de los delta área. La fuerza total derecha igual a menos F izquierda será igual a la sumatoria del delta F. Y siempre considero, recuerden, como vectores. Ahora, haciendo el cociente de la fuerza sobre el área, como arriba el módulo de F es una fuerza y abajo es un escalar delta SI, que es el área, que se mide en una denominación metros cuadrados, centímetros cuadrados, el resultado de esto va a dar, por ejemplo, kilos sobre centímetro cuadrado o newton sobre metro cuadrado, lo que quiera, pero va a ser una unidad de fuerza sobre una unidad de superficie, ese cociente. Entonces, haciendo el cociente de eso, le llamo T.
Y acá se pasa al concepto matemático que debo imaginar de lo que es la tensión. Se hace tender delta SI a cero. Eso es el cociente incremental. Al hacer tender a cero, los 10.000 puntos se convierten en infinitos puntos. Y el valor de T se convierte en la tensión. Por eso que yo le decía que la tensión es una abstracción matemática, es una consideración. El que lo hizo tiene que ser una mente brillante, haber imaginado la tensión como este concepto matemático, porque estoy pensando una fuerza que tiende a cero, pero que no va a ser cero, va a ser la tensión, el punto, y se va a medir en kilogramos sobre centímetro. Va a haber una abstracción que me hace pensar esa fuerza por unidad de superficie integrada, llevada a los infinitos puntos. En cada punto define la tensión y es una magnitud vectorial porque el cociente era vectorial. Este delta S es un escalar, tiende a cero, tiende al área ser un punto infinitamente pequeño. Es el concepto del cálculo matemático. Entonces, esta sumatoria de los SI es la integral de SI, bueno, y esa integración me lleva a la fuerza total. Quizá acá no está bien, es decir, sería así, la integración de la suma de la delta I se convierte en la integral para la cantidad de puntos, tendiendo infinito. Bueno, el concepto ustedes lo entienden porque se han visto cálculo matemático, ¿no es cierto? Sería una derivación vectorial. Tengan presente que la tensión es un vector, tiene dirección, módulo, dirección y sentido. La tensión, y es el cociente incremental de las fuerzas elementales sobre el área elemental. Eso es el concepto de tensión. Bueno, y sobre esa área, el delta SI es elemental, es lo más, es tendiendo a cero siempre. O sea, ahí se define la tensión T, que tendrá respecto del plano una dirección cualquiera. Pero siempre se lo va a poder descomponer en una normal al plano y en una que le llamamos tangencial, y que está contenida en el plano. Es decir, es como si al plano pi le hago pasar un plano que perpendicular a él, pi, pero que contiene a t. Entonces define la tensión, todo un plano acá, superficie, tengo la tensión así, define la normal como proyección sobre el vector normal, y la tangencia. Eso nos habla de que al plano pi le corresponde un versor. Recuerden que el concepto versor es un vector unitario. Entonces, al plano pi le corresponde un versor normal, que podemos llamar E sub n o n, cualquiera de los, es un vector unitario que es normal al plano. Entonces, definido el versor n, defino la posición del plano, porque es un plano perpendicular a un eje, a una línea. Pero recuerden que para definir un plano me basta definir una dirección. De hecho, en la ecuación analítica del plano se define a través del vector normal. Recuerden que implica cualquier vector por el normal y el vector escalar cero. Entonces, significa que el versor normal es perpendicular al plano que estoy. Y como hay un versor normal, también habrá un versor a 90 grados está en el plano. Ese se llama versor tangencial porque está contenido en el plano. En realidad el concepto de tangencial viene, la tangente la tenemos a una curva. A eso tenemos una tangente. Cuando la curva se hace un plano, con el radio más grande que se puede pensar, el vector sigue siendo tangencial. Por eso viene de tangente contenida en el plano, porque el plano se supone que es una curva cuyo radio de curvatura es infinito, curvatura nula, pero sigue siendo una curva, y entonces el vector tangente a esa curva está contenido en el plano, por eso se llama tangencial estando en el plano. Entonces resulta que esos dos forman un plano, y ese plano es el que
contiene a T, porque puede haber otros vectores tangenciales que definan otros planos perpendiculares a pi, pero hay uno que contiene a T. Supónganse con una escuadra y véanlo un poquito, hay que ponerse un poco la geometría analítica, se llama geometría analítica, pero su base es la visualización, entonces tienen que buscar de observarlo y van a ver que hay un plano de los infinitos planos perpendiculares a pi que contiene a T, que es el vector tensión. Entonces, si nosotros hacemos la proyección ortogonal de T sobre el versor normal y sobre el versor tangencial, me quedan 10 minutos y voy a alargar un tercer Zoom para redondear un temito un poquito más este tema. No lo vamos a ocupar todo porque ya pronto no me quedan 2 o 3 líneas, pero seguramente me gustaría avanzar un poquito más. Tengan presente entonces que T se proyecta ortogonal en N y se proyecta tangencialmente en tau. La componente normal de T se llama sigma. El vector T, que es la tensión, se proyecta en dos vectores. Se descompone en dos vectores, un vector tensión normal y en otro tensión tangencial. Compuestos los dos a través de la regla pitagórica, o sea, porque un triángulo rectángulo, nos va a dar T. Si la composición de T, o mejor dicho, la descomposición en T, que es esta, en sigma y en tau. Entonces T, esta que pongo en negro, este es T, se descompone en sigma y en tau. Con una descomposición ortogonal, o sea, significa que sigma es la proyección de T, la tensión T, en el versor normal. Y tau es la proyección ortogonal de T sobre el versor tangencial. ¿Sí? Bueno, estamos en que para cada punto, así como lo hemos definido, en cada punto del sólido hay una tensión T. En cada punto del sólido hay una tensión T. Recuerden eso, en cada punto, yo pongo un sólido, aplico fuerzas activas, activa 1, fuerza activa 2, y hay vínculos. Se generan estos vínculos, es el proceso, la reacción A, la reacción B. Fuerza activa, fuerza reactiva. Todo este sólido queda bajo tensión. Si no hay fuerza activa, no hay fuerza reactiva y no hay tensión. El sólido está en un equilibrio flotando, por así decirlo, levantaría cualquier fuerza, si no hay reacción se mueve, pero no está ahí, pues no hay ni fuerza activa ni reactiva. Eso no va a ocurrir en la práctica ingenieril porque siempre el peso, que son las fuerzas básicas, están existentes. Es decir, aunque no hubiera fuerza activa, hay fuerzas interiores de masa, que es el peso propio, por lo tanto, si hay vínculo, va a haber reacciones al peso propio. Quiere decir en la práctica que todo cuerpo en la ingeniería civil deformable está con un régimen de tensión, está con tensión. ¿Por qué? Porque aunque no hubiera fuerzas exteriores, hay peso propio, y entonces reacciones de peso propio y tensiones. Le aplico fuerzas activas, aumenta las reacciones, aumenta la tensión. Pero cada punto, claro, cada punto del sólido ahora tiene tensión y vamos a ver que va a tener una deformación más adelante. Es decir, a cada tensión asociada a una deformación. Quiere decir que este cuerpo, al estar con tensión, aunque el peso propio, se va a deformar. Por eso es deformable y hablamos de sólidos deformables, sólidos que tienen tensión y sólidos que tienen deformación. No va a haber sólidos que no tengan un estado de tensión. Podemos repetir el peso propio del mundo, en la Tierra, de fuerzas gravitacionales. Podemos evitarle, siempre va a aparecer una tensión debido al peso propio, y bueno, si hay fuerza aplicada, tensión. Pero en cada punto hay una tensión. Ahora, si por ese punto, o sea que en cada punto hay una tensión,
Y dijimos que una tensión T se puede descomponer siempre en una normal y una tangencial. Siempre. Ahora, tomemos un punto cualquiera. Por ejemplo, voy a dibujar vuelta. Tomemos un punto cualquiera y la tensión T que está, fíjense, en este sólido, en un punto cualquiera. Ya sabemos que está con la fuerza exterior y está bajo tensión. Hay una tensión T. ¿No es cierto? T. Ahora bien, yo paso un plano así y tengo que T se descompone en sigma y en tau. En un sigma y en un tau. Ahora plazo otro plano con otra dirección y se vuelve a descomponer en un sigma y en tau. Si bien T es el mismo, los sigma y el tau son distintos. Cada par sigma tau es distinto. Acá fíjense, por ejemplo, para tratar de clarificarlo. Es importante entender. Fíjense, acá tienen el plano en rojo, I1 le llamo, que es la misma, es la tensión en el punto S debido a las fuerzas aplicadas exteriores, como está ahí, está, fíjense, T. Acá, en este estoy analizando, está T con el plano Pi1, que está en rojo, y fíjense, acá dice la descomposición, en Pi1 se descompone T en Tau 1 y en Sigma 1, perdón, sí, en Sigma 1 y Tau 1. Ahora, fíjense, la azul es el plano Pi2, que tiene otra dirección. T tiene la misma y lo materializó todo en la misma. Fíjense, es la dirección esta. Sin embargo, acá es distinto tau y sigma. En azul son distintos los valores, son distintos los vectores, lo observa. Y en el caso 3, este magenta Pi3, fíjense, está tau y está sigma y tau, y son distintos, pero T se ha mantenido siempre en el dibujo. Por ahí acá te parece más grande, pero es porque lo he hecho en AutoCAD y bueno, lo he hecho más grande, pero sería el mismo. Pero son distintos, es que acá tau va así y acá tau va así, y acá tau va así. Es decir, los valores, las duplas, tau, sigma son distintos a pesar que es la misma tensión. Bueno, si por un punto puedo pasar 3 planos, como dice ahora, y podría pasar 4, 5, 1000, infinitos planos, todos los valores asociados tau y a t, acá quise poner sigma y t y me faltó que sean sigma y tau. Quiere decir, y si los infinitos valores de sigma y tau, no es de s y t, sigma y tau, asociado a los infinitos planos p que pasan por cada punto, se denomina régimen de tensión en un punto. O sea, en cada punto hay un régimen de tensión. Ese régimen de tensiones son los infinitos valores que tienen sigma y tau, pero que se corresponden con un mismo valor de t, porque la tensión en el punto t es la misma. Y estos valores tau y sigma son distintos, pero no es que son cualquiera, sino que están ligados a través del régimen de tensión a un punto. Estos valores, estas sigma y tau, vamos a ver que en el espacio hay más, se corresponden con los distintos planos de referencia que yo vaya a tomar. Si yo tomo para referenciar determinado suceso y 1, voy a tener que está 1 sigma 1, pero el valor de t es el mismo si tomo otro referencial. Es decir, que el referencial que yo tome no cambia la tensión en el punto, y que era lógico, la tensión en el punto depende del sistema de fuerzas aplicado y no del referencial. En cambio, el régimen de tensión involucra el concepto de los referenciales. Tomo distintos referenciales y me muestran otros números, pero que en definitiva representan la misma tensión, porque si en todos yo hago el módulo de sigma al cuadrado más el módulo de tau al cuadrado, tiene que dar igual al módulo de t. Es decir, siempre esta operación es un invariante, es decir, el módulo es un invariante, el módulo de t, y esta operación es un invariante, siempre me va a conducir esta raíz cuadrada de sigma al cuadrado más t al tau al cuadrado, hablando de los módulos, ¿no es cierto? El valor, la longitud de los vectores tau y sigma, sus módulos, el cuadrado es igual al cuadrado, es decir, yo puedo poner sigma cuadrado, módulo tau cuadrado,
igual al módulo de t al cuadrado, ¿cierto? Esa operación es un invariante, cualquiera sea los valores sigma y tau, siempre conducen al mismo módulo de t. ¿Por qué? Porque la tensión es un valor invariante dentro del sólido, mientras que lo otro es como una máscara, es una representación en los distintos sistemas. Te voy a cortar, Daniel. Sí, sí, ahí está, vamos a cortar y mandamos el último zoom para que pueda avanzar un poquito, no de todo, pero quiero avanzar un poco sobre la siguiente, que está de la clase que viene, vuelvo a repetir un poco. Cortamos y seguimos. Cuando me movilizo acá en la pantalla, ahora no sé si estaba bien configurado el audio, ahora aparentemente pareciera que está bien. Se escucha bien, sí, solo que hoy cuando usted se movía, perfecto. cuando usted se movía para su izquierda, como que se escuchaba más bajo. Nomás. Sí, ahora, ¿saben qué? Me dijo Reiner que aparentemente mientras me movía, porque yo he puesto, que tengo este micrófono se escucha bien, pero parece que no estaba bien configurado y no sé si ahora ustedes me escuchan mejor que recién, pero bueno, vamos a ver, creo que pasa. Bueno. Ahora se escucha mucho mejor que en la segunda sesión que se iba en el la audio. segunda, vos sabés que la primera, después yo me fijé y parece que, no sé por qué se configuró con el micrófono de la pantalla, porque es uno en Liguan, ¿viste? Tiene el micrófono acá abajo, pero seguramente algo pasó. Ahora yo me fijé que estaba conectado que tiene USB, y se llama micrófono USB. Bueno, pareciera que está mejor. Ahora en la próxima voy a tener cuidado que esté siempre conectado. Bueno, no, vamos a dar un ratito más, vamos a avanzar un poquito sobre el tema del estado de tensión y el régimen de tensión a un punto. Habíamos dicho que los infinitos valores o duplas, en el caso de ser en el plano, sigma y tau, vamos a ver que cuando en el espacio son más componentes, son ese conjunto de duplas asociados a un punto que tiene una tensión T, esos infinitos valores asociados a infinitos planos se llama régimen de tensión en un punto. Y repetimos que es como si fuera una máscara, una visión de T. T siempre es el mismo, es un vector que tiene en el espacio un módulo de dirección y sentido definido, pero de acuerdo al referencial que tomemos, ya sea pi1, pi2 o pi3, que no son otra cosa que planos referenciales, los valores asociados que representan a T son distintos los valores, pero en realidad representan a T, y el modo de verlo es ver el invariante que es el Pitágoras ese de los módulos, o sea, sigma al cuadrado, módulo de sigma al cuadrado más módulo de tau al cuadrado igual al módulo de T al cuadrado. Eso me da el invariante, me diría que esos dos valores son los asociados a T. Ahora hemos hablado de representación en el plano, de representación de la tensión. Entonces nosotros siempre que hablamos de representación le asociamos un sistema de representación en el cual representamos lo que queremos representar. Siempre un vector se puede representar en un sistema o en otro, un vector velocidad, cualquier situación de magnitud lo podemos representar en un sistema. Ahora nosotros nos conviene siempre los sistemas cartesianos porque tienen como componentes de lo que queremos representar sistemas proyectados, es decir, un vector que se representa en un sistema cartesiano, vamos a suponer que tuviéramos el sistema por hacer en el plano XY, si tenemos el vector T, las representaciones, sus componentes son las proyecciones ortogonales a través del seno y el coseno, es decir, esta es una componente y esta es la otra. Y si nosotros hacemos una componente al cuadrado más la otra componente al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada, vamos a sacar el valor porque es una representación ortogonal el seno y coseno, ¿no es cierto? Y en el espacio pasa lo mismo. Entonces, si nosotros tenemos tres componentes de un vector, la componente A, B y C,
en el espacio, cada uno elevando al cuadrado, sumando y sacando la raíz cuadrada, obtenemos esa hipotenusa espacial, que es el módulo del vector. Entonces, siempre es conveniente los sistemas cartesianos, y dentro de los sistemas cartesianos se toman los que tienen orientación positiva. Recordemos que una de las operaciones con vectores que tenemos es el producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores da un tercer vector que es normal al plano formado por, si este es A, vector A, y el vector B, el vector producto vectorial A por B da un tercer vector C, ¿no es cierto?, que está definido con un módulo que se define a través del producto de los módulos por el seno, pero a lo que voy acá es la dirección y el sentido. Es un vector que sigue con la regla de la mano derecha, es decir, si A se multiplica por B, con la mano derecha yo acá no lo puedo mostrar, pero es como que le envuelvo y me da el vector C. Eso se llama un producto vectorial. C es producto A por B, y está definido así. Entonces, si yo hago la dirección de X por la dirección de Y, me da la dirección de Z, porque podría darme la dirección menos Z, estaríamos en un triedro antisimétrico, orientado con el Z menos, es decir, negativamente orientado. Entonces, el sistema cartesiano que elegimos para que el producto vectorial nos dé correctamente, de acuerdo a la definición, es un triedro que es X por Y igual Z, vectorial, o sea, vectorial X por Y, la dirección de X positiva, por la dirección Y da la dirección positiva de Z, y así la dirección Y por Z da X, y Z por X da Y. Entonces eso es un triedro positivo. Entonces nosotros tomamos como eje de sistema referencial un triedro X y Z con origen en A, porque así nos conviene, ¿no es cierto? Entonces ahí va a ser válido el producto vectorial según la definición que hemos dado. Entonces, si nosotros dijimos que en cada punto hay una tensión asociada, esto es parte, este tetraedro, porque tiene 4 caras, es parte de un sólido, es como si tienen el sólido acá y elegimos el tetraedro, ese está ahí, entonces pero acá tenemos que decir algo. Este tetraedro es una representación de un punto. El punto es A, y el tetraedro lo hago porque si no yo no podría dibujar todo esto si no es a través del tetraedro, pero en realidad es un punto, es decir, que estos puntos están infinitamente cerca de A, es el punto A. Yo lo he ampliado infinitamente y puedo verlo como un tetraedro, pero es el punto A. Tanto los planos ZX como el plano ZY, como el plano ZX y Z y X pasan por A, como hemos visto, pero también este plano pi, que es un plano que une 3 puntos de los ejes, por lo tanto es un plano que tiene un ángulo cualquiera respecto de los ejes, un plano, el plano pi, también pasa por A. Pasa que si yo lo dibujo en A, no puedo hacer este análisis vectorial, es decir, tienen que pensar eso, que el plano pi, que es está acá, pasa por A. Eso es una cosa que estamos trabajando en cálculo vectorial. Se analiza alrededor del punto A, y este plano pi pasa por A, pero yo lo corro para poder hacer el dibujo. Imagínense que está infinitamente cerca. El plano pi pasa por A. El análisis se hace en A. Todo este análisis que vamos a hacer es en el punto A. Lo que pasa es que lo corro así y lo visualizo como un tetraedro para poder hacer el análisis. Entonces, si yo tengo estos 4 planos, porque ahora son el plano pi y los 4 planos, el ZI, el ZX y el XY, a cada uno de esos planos hay un vector T1 asociado, un vector T1 tensión asociado, y que en el punto A tendrán una resultante, en definitiva. Es decir, si yo como le muestro y le muestro la siguiente filmina.
porque no lo he puesto todo junto para que no se arme un bochinche, pero en realidad T1, T2 y T3 son las tensiones asociadas a los planos, a los 3 planos ortogonales, y Tn es al plano n. Todo eso tiene que estar en equilibrio, porque no puede ser que la tensión obrante en pi fuera mayor que las otras que lo están sosteniendo. Es decir, si lo veo en el plano, es como que hago así, y yo tengo la tensión esta, y tengo sobre esto. Pero resulta que entre las tres, asociado los planos, porque no podemos decir que la tensión Tn, la suma vectorial de Tn con T1, T2 y T3 es nula, está en equilibrio. No, lo que tenemos que decir es que esa tensión asociada a pi da una fuerza que está en equilibrio con las fuerzas asociadas T1 en el plano ZI, la T2, es decir, acá hay un equilibrio de fuerza. En un punto nunca hay equilibrio de tensión, hay equilibrio de fuerzas. Pero en definitiva esas fuerzas provienen de tensiones asociadas a los planos. Es decir, que en este punto A, por un lado está actuando en el plano pi la tensión Tn, y en los planos, 3 planos ortogonales, están las otras tensiones. Entonces, está en equilibrio Tn con T1, T2 y T3, que son las fuerzas, es decir, Tn en el plano pi. Fíjense que el plano pi está delimitado por un área. Y después cada una de estos genera un área. Fíjense que son como, el tetraedro está formado por 4 caras, y cada una de esas caras tiene un área elemental, pues estamos en la cercanía del punto A. Entonces, la tensión T1 está asociada a un área, la T2 está asociada a otra área en el plano que le corresponde, la T3 está asociada al área sobre ese triángulo en X y A, y la Tn está asociada al área sobre el plano pi. Entonces, hay un equilibrio de fuerzas provocadas por esas tensiones. Ahora analicemos, para terminar, porque no voy a hacer todo este análisis, sino solamente estas 3 filmines, y en la clase que viene lo voy a retomar. Pero yo, ¿por qué quise dársela ahora? Para que ustedes lean lo que hemos visto, y estas 3 filmines también la miren y la analicen un poco, para que me permita la clase que viene entrar en el análisis numérico, matemático de estas expresiones. Pero me gustaría que, ya que la hemos visto ahora, que ustedes abran estas filminas que les voy a enviar y la miren un poco. Esto está también en el libro, en la bibliografía que le vamos a pasar, que son el libro de Timoshenko, Goodyear. Están y también en un libro que está muy bien, es en el libro de Flies 2, que trata sobre sistemas estructurales. Van a tener todo el análisis, está muy bien. Te le recomiendo cualquiera de esos libros, que creo que están digitales dando vuelta por ahí. Entonces, fíjense, lo que yo quiero que vean un poquito esto nomás. Fíjense, T1 se descompone en una normal al plano. Analicemos T1, que está acá. Fíjense, acá hay un plano ZI y está T1. Podría darse, es lo mismo con T2, T3 T2 y T3, pero analicemos T1. Es un vector que tiene una dirección cualquiera respecto del plano ZI, pero se va a poder descomponer en una normal al plano que va a tener la dirección de X, porque al ser el plano ZI, el versor normal tiene la dirección de X, por son planos ortogonales. Entonces, T1 se va a descomponer en una componente normal que tiene la dirección de X y 2 tangenciales. En realidad yo le había dicho que se descomponía en una, ¿no es cierto? Como ahora le digo en 2. Y pasa lo siguiente, T1 se descompone en sigma X y en una tensión tangencial que tiene una dirección que conjuntamente con la del vector normal forman un plano normal al ZI, pero a su vez esa se vuelve a descomponer según los ejes ZI. Entonces resulta ser que T1 se descompone en una tensión normal, sigma, y 2 tangenciales ortogonales, que esas 2 compuestas me va a dar el tau que forman la dupla con el sigma para ese plano. Entonces, T1 se descompone en sigma X y un tau, y ese tau se vuelve a descomponer en 2, según la dirección
ortogonal. Y fíjense cómo son los subíndices. T1 se descompone en sigma X. Entonces los dos tau asociados a sigma X empiezan con X. Tau X, X, Z. ¿Por qué? Porque corresponde con la normal X y tiene la dirección de Z, tau XZ. Y tau XY tiene asociada a X, por eso la primera es X y la segunda es Y porque tiene la dirección Y. Entonces tenemos que a una tensión obrante en un plano se asocia una normal que tiene el subíndice del eje normal a ese plano y las otras dos tienen el primer índice, ese mismo eje, y el segundo eje según qué dirección tengan en ese plano. Entonces, con ese criterio, por ejemplo, fíjense lo que es tau 3, T3. T3 se descompone en la normal Z porque tiene la dirección de Z. Y las dos asociadas son tau ZI y tau ZX, y así lo mismo para la que va en I, T2 tiene asociada un sigma, sigma I, y dos tangenciales ortogonales. Ya vamos a ver que tienen una condición esas tensiones tangenciales, pero por ahora me interesa ver en esta clase la representación. Entonces, fíjense, y esto oyendo un poco lo que ustedes han visto en geometría analítica, el vector T1 está representado por el módulo sigma X, es un triángulo espacial. Fíjense, sigma X en I, ustedes recuerdan que es IJK. Lo vamos a repetir para aquellos que se han olvidado un poco de geometría analítica. En toda terna, en todo sistema referencial como este, X y Z, los vectores o versores de dirección son ortogonales y tienen la dirección positiva de los ejes. Entonces, para Z definimos el versor K, o si le quieren llamar es sub K, acá le puse K. Es un vector unitario que tiene la dirección del eje Z. Es el que le da la dirección a Z y módulo 1. Lo mismo definimos para I, J, versor, o algunos le llaman E sub J, es lo mismo, y E sub E, y en X se le llama I, o E sub I. Entonces tenemos I, J y K, de tal manera que el producto vectorial de I por J da K, el de K por I da J, etc. Es decir, y sus módulos son todos 1, por lo tanto los productos vectoriales dan 1, es decir, I por J da un vector que tiene la dirección de Z positivo, que es K, y tiene módulo 1, porque sería el módulo, el producto vectorial sería 1, módulo de I, por ejemplo, vector, el módulo de J, que es 1, y esto da un vector de módulo 1 que tiene K. Y es 1 porque es el producto vectorial en términos de módulo se calcula como el módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno, y acá es el seno, es 90 grados, luego es 1, entonces da siempre 1. Entonces, hemos definido los versores en la dirección de los ejes y están de acuerdo al eje positivo con el producto vectorial positivo. Y acá lo que aparece acá es una combinación lineal. Es otra palabra, otra terminología de geometría analítica. A mí me gusta mucho la geometría analítica. Representan en el espacio líneas, plano, intersecciones, sólidos a través de la álgebra vectorial, es decir, la geometría analítica aplica el andamiaje matemático, no del cálculo, sino del álgebra vectorial a el espacio, ¿no? Y entonces una combinación lineal es la representación de un vector como suma de productos de módulos por versores sumados vectorialmente. Entonces esta es una expresión vectorial, esto que está acá, porque me dice que el vector T1, que tiene módulo y dirección de sentido, es una combinación lineal de los tres módulos de sigma X, tau X y tau XZ por sus respectivos versores. Es combinación lineal. Es como que ustedes tienen, por ejemplo, este sistema y tienen acá una componente de un vector y otra componente, otro vector. Entonces, este tercer vector es una combinación de ambas a través de los versores
y de componentes. Entonces, esto es una combinación lineal, o son tres combinaciones lineal de los tres vectores T1, T2 y T3. Usted analícela bien a esa, mírenla un poco a esa, donde sigma X, sigma Y y sigma Z son las tensiones normales, y tau XY, tau XZ, tau XZ y tau IX, etcétera, los 9 elementos, los 6 restantes son las 6 tensiones tangenciales, o sea, son 9 componentes que están agrupados ahí formando una combinación lineal T1, T2 y T3. Se suele usar esta nomenclatura. Para nosotros es importante una u otra, digamos, entender conceptualmente. En vez de sigma S le suele llamar T11, T22, T33, o sea, cuando coinciden los índices es una tensión normal, y las tensiones tangenciales es la 2,1 y XY, y la IX es 1,2. Entonces se suele tomar esta nomenclatura, que es la nomenclatura, la notación tensorial, donde cada uno de los términos se define como el término IJ. Entonces, cuando I igual a J, estamos en presencia de una tensión normal, y cuando I distinto de J, en una tensión tangencial. Son dos notaciones, pero el concepto es el mismo, donde T1, T2 y T3 es una combinación lineal. Recuerden esto de geometría analítica. Bueno, esto es la explicación de la notación, lo que dijimos ahí, ¿no es cierto?, que es tau y Z. Bueno, entonces, esto por un lado es representado T1, T2 y T3 como combinación lineal de sus componentes ortogonales, esa sería la definición. Es representado a T1, T2 y T3 como combinación lineal de sus componentes ortogonales. ¿Cuáles son para T1? Sigma X, tau X, tau XZ. Para T2, tau IX, tau sigma I, tau IZ, y para T3, tau ZX, tau ZI, sigma Z. Son las componentes ortogonales con distintas, esta sería otra notación. Y acá, de la misma manera, ya para no hacer un bochinche de ponerlas todas acá, las tau sigma X, sigma Y, puse nada más que T1, T2 y T3, y el mismo dibujo he puesto TN. TN es la tensión asociada a el plano pi en el punto A. O sea, que es la tensión asociada en A a la dirección pi, porque recuerden que pi es un plano que pasa por A. Entonces, TN es la tensión asociada a la dirección pi que pasa por A. En la geometría analítica, acá entra otro concepto. En la geometría analítica aparece este concepto de los cosenos directores. ¿Qué son los cosenos directores? Aparece, lo habrán escuchado, los cosenos directores, han trabajado con cosenos directores. El coseno es un número que proyecta sobre una dirección, es decir, yo tengo el vector y tengo una dirección cualquiera. Si yo multiplico este vector por el coseno del ángulo que forma, me da la proyección ortogonal, o desproyecta. El seno también proyecta y desproyecta, pero se utiliza el coseno generalmente. Entonces, los cosenos directores, el coseno entonces por el módulo me da la proyección. Si el módulo es 1, la proyección es el coseno directamente, porque la proyección es igual al módulo por el coseno de alfa. Ahora, si el módulo es 1, porque esto es un versor, la proyección es el coseno, qué sé yo, 0,80, 0. El coseno, recuerdan que el coseno va de 0, cuando el ángulo es 90 grados, va de 1 a 0, ¿cierto? No hay un coseno 1,2. Coseno circular, y los cosenos hiperbólicos sí, pero los cosenos circulares, el coseno varía entre 0 y 1 siempre. Entonces, si el módulo es 1, la proyección va a ser 0,30, 0,42, 0,87, nunca va a ser 1,5, porque es menos que 1. Coseno de 0 es 1. Bueno, entonces, ¿qué sería cuando se proyecta en toda magnitud? Si el versor lo pongo sobre la línea, el coseno es 0 y su proyección es igual al vector, o sea, en este caso al versor. Entonces, tenemos que
el coseno es la proyección, acá el coseno se interpreta en geometría analítica como un elemento proyectante. Y entonces, en la geometría analítica se puede deducir en el plano y en el espacio un versor normal al plano pi, o podría ser al plano pi2, al plano alfa, un versor normal se representa a través de esta combinación lineal. El versor n es un vector en el espacio que tiene módulo 1. Y entonces, ¿cuáles eran sus componentes en los tres ejes? O sea, ¿cuáles eran los valores que sumados pitagóricamente me da el valor de 1? Bueno, esta es la combinación lineal que me indica cuál es el versor n en el espacio en función de sus componentes ortogonales. Es alfa, beta y gamma son sus componentes ortogonales, y J y K son versores direccionales. Entonces, si yo hago alfa por I más beta por J más gamma por K, me da en módulo dirección de sentido el versor N. Alfa, beta y gamma son los cosenos de los ángulos que forma la dirección de n en el espacio con cada uno de los ejes. Es decir, si acá tengo n y yo pudiese hacer las tres direcciones, por ejemplo, en un plano, si yo tengo esto, y este es el versor n en el plano, ahora, por ejemplo, el plano XY, las dos componentes son estas. Y entonces, si esto es alfa, esta es coseno de alfa, sería su proyección, y esta será coseno de beta, porque es el complemento, entonces coseno de beta. Entonces, en el espacio, un versor n es alfa, que es el coseno director, sería el coseno del ángulo que forma la dirección n con el eje x. Beta sería con el eje y gamma con el eje z. Son los cosenos directores. Entonces, el versor n en el espacio es alfa por i versor, beta por j, gamma por k. Eso le da el carácter. Si yo quisiera sacar cuánto vale el módulo n, habría que elevar los tres cosenos al cuadrado y sacar la raíz cuadrada. Y debería dar 1. Bueno, entonces, esto sería... n es un versor en el espacio, y como dije, un versor en el espacio siempre define un plano. ¿Por qué? Porque por cada dirección hay un solo plano ortogonal. Si yo pongo una línea en el espacio, hay un solo plano normal a la dirección esa. No puede haber dos. Es decir, pues ya le dijimos que la ecuación del plano interviene un solo vector. Con que yo sepa una dirección en el espacio, inmediatamente puedo plantear analíticamente una expresión analítica del plano, y después tendré que ver en qué posición está. Pero el versor me está indicando una dirección en el espacio. Bueno, y entonces, acá, para terminar esto, porque ya se me está yendo el tiempo, me quedan 10 minutos, al final se fue todo el Zoom, pero fíjense un poquito. Esta es una ecuación vectorial de equilibrio. Y fíjense que en el equilibrio yo no hice T1 más T2 más T3 vectores, quise decir no al cuadrado, este 1 más T, es decir, yo no puedo poner esto, T vector Tn igual a T1, 1 más T2 más T3. Esto está mal. Porque yo no puedo sumar tensión. La tensión es un elemento asociado a un área. Sí puedo sumar equilibrio de fuerzas. Yo ya le dije que el equilibrio se trae a través de la fuerza. Entonces, lo que yo sí puedo poner es esto. Está bien, porque la tensión N actuando en el área diferencial Sn, que es el área esta que les marco. Esa está actuando Tn. De la misma manera, T1 está actuando en el área lo marco acá, T1, está actuando en el área allá, este triángulo. Lo mismo, T2 está actuando en este triángulo, en este que está acá.
y T3 de la misma manera en el de abajo. Entonces, ahí sí es un equilibrio de fuerza. Tienen que tener cuidado porque en los exámenes preguntamos, a ver, hágame el equilibrio si sacan T1 más T2 más T3 igual a Tn. Está mal eso, porque cada tensión tiene que estar el equilibrio en un sólido se da a través del equilibrio de fuerza y no de tensión. Entonces, el Tn está asociada a cada uno al plano diferencial Sn o dsn y cada uno de estos así. Entonces, esta ecuación está bien. Está mal si planteamos esa otra que le dije recién. Bueno, y cada uno actuando, bueno, T1, ¿por qué tiene el signo negativo? Y bueno, porque podría poner al revés, esto pasarlo todo con signo positivo allí, tendría un equilibrio Tn por diferencia igual a T1 más T1. Pero acá lo he puesto todo de un solo lado. Ahora bien, en esta operación, fíjense que es una operación donde hay productos de vectores, fíjense, vectores por un escalar. La superficie siempre es un número escalar, aunque a veces se le da carácter vectorial en la álgebra vectorial y en el cálculo vectorial, se le da un carácter a una superficie, y superficie positiva y negativa según la dirección del versor normal. Pero en este momento acá y se le dio un carácter escalar. Después vamos a hablar de los escalar y vectores en la clase que viene, que es un escalar y que es un vector y que es un tensor. Pero ahora yo le estoy dando acá un carácter escalar. ¿Por qué? Porque Tn es fuerza sobre unidad de superficie. Por la superficie como valor en metros cuadrados, es decir, kilogramo sobre metro cuadrado. Por metro cuadrado me va a dar kilogramo, que fuerza, y eso puede establecer un equilibrio. Entonces, eso es un escalar ahí, y lo da el hecho porque no tiene, los vectores siempre los representamos con una rayita arriba. Acá es un escalar. Y esta multiplicada por vectores. En la álgebra vectorial se definen operaciones. Yo, por ejemplo, a esta suma de productos de vectores por escalares, puedo dividirlo por un escalar. Puedo dividirlo por un escalar y el resultado va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque si yo a esta ecuación divido todo acá por diferencial de Sn, que es un escalar, y del otro lado también divido, como es 0 sobre esto, da 0. Recuerden que todo valor 0 dividido por cualquier valor sigue siendo 0. Entonces, resulta que esa ecuación se puede dividir todo por diferencial de 0 de Sn y obtendríamos esta que está acá, ¿ves? Y haciendo un paso al otro lado, ¿no es cierto? Paso todos los negativos al otro lado y divido, me queda esta ecuación. O sea, entre esta ecuación es la misma ecuación que esta. He dividido y he acomodado los términos de un lado y de otro, pero la ventaja es que me ha quedado acá estas cocientes escalares. Y esto no es otra cosa que los cosinos directores. Diferencial, porque fíjense una cosita acá, y ya con esto se me termina el tiempo, pero fíjense una cosa, imaginen esto de la siguiente manera, ustedes, para darse cuenta de esto, que sería el paso para pasar de esta ecuación a esta, y ahí vamos a quedarnos. Fíjense que la diferencia, tenemos que entender conceptualmente esto. Fíjense este cubito, no es un cubito, perdón, este tetraedro, y yo lo ilumino con un rayo de luz, en la dirección X y me proyecta aquella sombra. Eso acá, como siempre yo le digo, en la ingeniería hay que imaginar cosas. Es decir, si yo lo miro desde esto, vería aquella área. Lo mismo ocurre si yo con una luz o la visión con un aparato miro desde la dirección Y, no vería esto, vería este contorno. Es decir, y eso no es otra cosa que la proyección ortogonal del área, que se demuestra fácilmente que es el coseno director, es decir, el área, la proyección del área en el plano ZX, perdón, en esta, será el área del plano pi, comprendida por estos tres rayos, hay que dividir esto, es decir, o multiplicar por el coseno director, es decir, sería el área comprendida, esta que le dibuja ahora, esta área, sería igual al área
que le dibujo ahora en rojo, que es la del triángulo este, proyectada, y es a través del coseno de alfa. ¿Mm? ¿Me entiende? O sea, serían las tres proyecciones. Acá en realidad la que dibujé sería esta, la de esta que está acá, es la del eje. Entonces, fíjense, la proyección del área del plano pi sobre el eje ZX es directamente por el coseno director de I, en I, que es beta. Y de la misma manera, la proyección del área diferencial SN en la dirección o en el plano XY viene dado por el coseno director respecto de Z, que es gamma. Entonces, si yo reemplazo esto por esto, llego a esta ecuación con la cual voy a terminar acá, que es la tensión en una dirección cualquiera es la combinación de las tensiones, pero no a través de los versores, sino a través de los cosenos directores. Es decir, que Tn no tengo que multiplicar cada uno, T1, T2 y T3 como vectores por el escalar alfa, beta y gamma, que son los cosenos de alfa, beta y gamma, que son los cosenos directores, sumarlo y me da el vector en la dirección Tn. Sería muy distinto que yo hubiera hecho, sería muy distinto que yo diga que T1, fíjense, que Tn es igual a T1 más T2 más T3, que sería un equilibrio como si fueran fuerzas. No son fuerzas, yo no puedo hacerlo, esto está mal. ¿Por qué? Porque no son fuerzas, son tensiones, y las tensiones se equilibran y combinan a través de los cosenos directores. Fíjense que las dos ecuaciones yo las podría poner la otra acá arriba, Tn igual a T1 más T2 más T3. Y yo lo único que puedo decirle que esto acá está mal. No se combina así, sino que debo multiplicar por el escalar de los cosenos directores. Entonces, las fuerzas se suman directamente porque son vectores en equilibrio. Las tensiones se suman a través de la multiplicación por el coseno director. Ya se me fue el último minuto. Nos vemos en la clase que viene. Le agradezco a todos su presencia y por favor estudien o miren unas cuantas veces la filmina para poder involucrarse con este tema y que la clase que viene podamos seguir avanzando. Gracias a todos y tengan buenas tardes. Ok, muchas gracias. Gracias, ingeniero. Buenas tardes. Gracias, profe.